Bienvenidos al foro chat de este mes titulado Citología de líquidos y derrames. Comencemos con las características de los líquidos y derrames. Existen tres cavidades en el organismo, el pleural, el peritoneal y el pericárdico, que presentan características clínicas similares y la misma estructura citohistológica. Están revestidas por una capa de células mesoteliales sobre tejido conectivo vascularizado. La capa que reviste los órganos se llama mesotelio visceral y la que reviste las paredes mesotelio parietal. Cuando se acumula líquido, ya sea por derrame, por efusión, siempre es patológico, ya sea la causa benigna o maligna. El derrame puede ser trasudado, es decir, de una baja concentración de proteínas, o exudado con una alta concentración de proteínas. Y desde el punto de vista citológico, interesan los exudados porque se producen por un daño sobre la serosa causado por un proceso benigno o maligno. Hablemos del líquido ascítico. Cuando se produce un derrame de la cavidad abdominal se denomina ascitis y las muestras se obtienen mediante punción de la cavidad con la técnica de la paracentesis, con anestesia local e introducción de un catéter o una aguja gruesa y vaciamiento del derrame. Se recomienda en estos casos movilizar al paciente. También podemos obtener líquido entonces de la cavidad peritoneal, donde se obtienen muestras mediante un lavado peritoneal en el contexto de una intervención quirúrgica, habitualmente ginecológica, instilando suero salino en la zona de interés y recogiendo el fluido resultante. Este se puede fijar con alcohol o bien preparar en fresco. El contenido obtenido se puede preservar en la nevera y se procesa preferiblemente de forma inmediata o a las 24 horas. Y podemos guardar el remanente por 10 a 15 días. También se preparan en el laboratorio extensiones por citocentrifugación o a través de citología líquida. Es recomendable obtener un bloque celular o un citobloque de líquido que se coagula espontáneamente o induciéndolo. Este último permite tratar el material como si una biopsia se tratara. Las causas más frecuentes de ascitis de causa benigna son la hipertensión portal, la cirrosis y la insuficiencia cardíaca. Entre las etiologías malignas están el mesotelioma, el carcinoma gastrointestinal, el ovárico, de mama y de pulmón. En caso del líquido pleural, este líquido recubre o reviste toda la cavidad pleural, donde están los pulmones y parte del mediastino. Esta es una cavidad virtual que solo se pone de manifiesto cuando existe un derrame, por ejemplo. La presión negativa de la cavidad pleural evita el colapso de los pulmones. Y en este caso, el derrame pleural es el origen más frecuente de la citología pleural. Los lavados son poco frecuentes. Generalmente se realiza a través de la técnica de la toracocentesis, que consiste en la introducción de un catéter a través de la pared torácica y se obtiene este líquido. El almacenamiento y procesamiento son superponibles a los descritos ya anteriormente para el líquido ascítico. Y las causas más frecuentes de derrame pleural son los tumores malignos, sobre todo en pulmón y mama, seguido de las infecciones y de la insuficiencia cardíaca. También dentro de esta categoría de líquidos y derrames podemos tener como muestra la citología de líquidos cefalorraquídeos. Esta se obtiene a partir de los plexos coroideos que producen el líquido cefalorraquídeo, que circula entre los diferentes ventrículos cerebrales y el espacio subaranoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal, retomando a través de las granulaciones subaranoideas del sistema venoso. Las células que generalmente podemos encontrar en líquido cefalorraquídeo corresponden a elementos inflamatorios como neutrófilos, monocitos o linfocitos, pero normalmente este líquido debe ser acélular. En el caso del líquido cefalorraquídeo, recordemos que es un líquido translúcido
transparente en condiciones normales y acelular o hipocelular. En condiciones normales es acelular y en condiciones inflamatorias puede ser hipocelular con la presencia de lo que hemos mencionado anteriormente. Estas muestras pues se obtienen por punción lumbar, que es lo más habitual, consiguiéndose al menos un cc de muestra. Se debe procesar inmediatamente y guardar el remanente en la nevera. Se realiza el procesamiento por citocentrifugación, filtración o citología líquida. Como les mencionaba anteriormente, el líquido cefalorraquídeo de un adulto en condiciones normales es escasamente celular o acelular y este puede estar compuesto por linfocitos, por ejemplo, en el caso de meningitis virales, y monocitos. Esto facilita pues el diagnóstico de malignidad porque en este caso el líquido suele ser moderado o altamente celular. En ocasiones se observan fragmentos de sustancia blanca cerebral, sobre todo cuando se obtiene directamente de los ventrículos o de médula ósea, que entonces podría contener también condrocitos por la contaminación con las vértebras o los discos intervertebrales en la punción lumbar o en la matriz geminal en caso de neonatos. La pleositis linfocitaria acompaña un espectro de formas pequeñas, medias y grandes, de formas atípicas con núcleos irregulares. Frecuentemente también se pueden observar plasmocitos con citoplasma excéntrico, basófilo, que pueden estar presentes en preparación. En este caso, pues la presencia de células plasmáticas o macrófagos es anormal y ocurre en casos de meningitis, hemorragias cerebrales, esclerosis. Los polimorfonucleares pueden verse en contaminación hemática, meningitis agudas o en la infección por citomegalovirus. Y dentro de las meningitis tenemos las agudas bacterianas con predominio de polimorfonucleares neutrófilos, las subagudas con predominio de linfocitos, algunos atípicos y monocitos, y las producidas por hongos y parásitos. En este caso podemos encontrar una meningitis por hongos, y en esta del lado derecho, una meningitis purulenta predominantemente constituida por neutrófilos. En el caso del líquido cefalorraquídeo, los tumores primarios son menos frecuentes que la metástasis. Estas se denominan metástasis leptomeningias, aunque habitualmente se habla de carcinoma. Ocurren en el 8% de los pacientes. Los más frecuentes son el pulmón, sobre todo en células pequeñas, el melanoma, la mama, el linfoma y leucemia, habitualmente con un primario conocido. Los primarios ocultos más frecuentes son pulmón y estómago. En esta muestra de líquido cefalorraquídeo se pueden apreciar células procedentes de una metástasis de un adenocarcinoma de mama. Esta es una tinción de Guinness. El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente entre los de origen pulmonar. Las características citológicas se superponen a las descritas en citología respiratoria. La presencia de núcleos excéntricos puede confundirse con las células plasmáticas. Entonces la inmunocitoquímica puede ayudar bastante en el diagnóstico. En el caso del cáncer de mama suele disponerse en forma de células sueltas y nunca en grandes grupos. Las células son grandes con núcleos irregulares, a excepción del lóbulo hillar, que son más pequeñas. También pueden presentarse las células en anillo de sello. Y en casos de que el melanoma pueda ser metastásico, raramente primario. En la fotografía de la izquierda se observa material evaluado en la primera punción lumbar. En el centro vemos una célula con proyecciones citoplasmáticas de aspecto dendrítico, pero sin pigmento. Y en la fotografía de la derecha vemos un material obtenido por impronta en un estudio intraoperatorio en el que se pueden apreciar estas células monomórficas alargadas, sin atipias y que contienen escasa cantidad de pigmento. En el caso de las leucemias agudas linfoblásticas en niños y los
mieloblásticas en adultos también afectan frecuentemente a las leptomeninges, más frecuentes que las anteriormente mencionadas. El diagnóstico no suele ser difícil en los extendidos hipercelulares. Lo importante es reconocer las células como blastos, células inmaduras que se encuentran en la médula ósea. Estas células no están completamente desarrolladas y por lo tanto todavía no desempeñan ninguna función determinada dentro del cuerpo. La tipificación se realiza mediante otros medios. En el caso entonces de leucemias linfáticas crónicas se observan linfocitos pequeños, maduros, con escaso citoplasma, con monomorfismo. Se debe descartar que sean contaminantes de la sangre en una punción excesivamente traumática y hacer un diagnóstico diferencial con los derrames linfocíticos de las meningitis víricas, por ejemplo, siendo necesario el estudio complementario de la inmunohistoquímica o pruebas moleculares. Y en esta imagen podemos observar los blastos con este citoplasma abundante, con gránulos, el núcleo irregular y ocasionales núcleos. Y aquí podemos observar, fíjense en esta microfotografía, los bastones de Haber. En los casos de linfomas no Hodgkin afectan a las meninges con más frecuencia que al parénquima. Los tipos histológicos más frecuentes son los de las células grandes o de alto grado citológico, por lo que se les puede reconocer por una celularidad monomorfa de células sueltas, grandes y con núcleos prominentes. Y tumores primarios tales como linfomas, meduloblastomas, ependimomas, astrocitomas, etc., también pueden afectar a las meninges. En los adultos son más habituales los linfomas primarios, sobre todo de células grandes, y los astrocitomas o glioblastomas, mientras que en la edad infantil predominan otros como el meduloblastoma, el ependimoma, tumores de plexiformes, etc. En cuanto al líquido pericárdico, el pericardio envuelve el corazón, tiene dos capas, una parietal y una visceral, que descansa sobre el miocardio. Se trata pues entonces de una cavidad virtual, igual que el de las cavidades pleurales, y cuando se acumula líquido se extrae de manera similar a la de la citis y al derrame pleural mediante la técnica pericardiocentesis. La causa más frecuente de derrame benigno es la infección viral o tuberculosa. También está el descarte de lesiones malignas, como también tumores metastásicos, como carcinoma de mama, pulmón y otros linfomas. En esta microfotografía podemos observar un derrame pericárdico maligno en células, acá en anillo de sello. Otro líquido que podemos estudiar es el líquido sinovial. Este es un material poco usado en citología porque el diagnóstico suele realizarse por... La citología aporta poco porque son raras las neoplasias y contribuye más al estudio de otros materiales como los cristales, que son las células que pueden existir. En este caso también importa el tamaño y el número celular. Por ejemplo, en esta imagen vemos células sinoviales y a esta otra pues es un cristal de hidroxiapatita en un líquido sinovial. En estos casos podemos estudiar lo que son las artritis, o procesos inflamatorios que se pueden observar en citología. En este caso, pues esta citología se ha realizado un recuento de células donde entonces se pueden realizar mononucleares, un 2%, neutrófilos en un 98%, donde predominan los neutrófilos polimorfonucleares con una alta celularidad y un fondo proteináceo difuso. En el líquido acítico vamos a observar desde el punto de vista citológico células mesoteliales y una variable proporción de macrófagos. Estas son células que tienen citoplasma vacuolado, núcleos ovales o redondeados y también podemos encontrar linfocitos. Las células mesoteliales se presentan sueltas o en grupos en cantidad variable. La hipercelularidad no es sinónimo de malignidad porque el mesotelio reactivo puede provocar frotis muy celulares y con muchos grupos, aunque no más de 10 a 15 células. Los lavados peritoneales también provocan frotis hipercelulares y con grandes placas de mesotelio. Suelen ser redondeadas con mayor densidad perinuclear que en la periferia del citoplasma, diferenciación ectoendoplásmica, núcleos redondeados de contorno regular con nucleolos visibles o no, y pueden ser
grande con mesotelio reactivo. También podemos encontrar mitosis, binucleaciones o multinucleaciones frecuentemente y típicamente una articulación o ventana entre las células, que es ese espacio transparente que ópticamente pues lo vemos como un vacío o microvellosidades del mesotelio. Pueden presentar también vacuolas intracitoplasmáticas, sobre todo en derrames de larga evolución. Acá podemos ver estos espacios vacíos que les mencionaba, que son las ventanas que pueden presentarse normalmente en las células mesoteliales, y aquí vacuolización citoplasmática. Los derrames inflamatorios agudos o seroritis aguda también pueden ser secundarios a una infección o a una patología de intestino. Microscópicamente se observan numerosos leucocitos polimorfonucleares neutrófilos que en ocasiones encubren el resto de la celularidad mesotelial o tumoral. En estos casos siempre hay que examinar cuidadosamente los frotis en busca de células malignas ocultas. Cuando hay más del 10% de celularidad inflamatoria, corresponde a eosinófilos y hablamos de derrame o efusión eosinofílica. Mucho más frecuente en la pleura y se asocia fundamentalmente a traumatismos, hemorragia, etc., aunque pueden aparecer en un contexto de otras enfermedades como parásitos, reacciones a fármacos, etc. En esta microfotografía podemos ver una muestra con células tumorales linfoides pleomórficas muy atípicas. En el caso de adenocarcinomas colorectales, las células son alargadas, formando estructuras empalizadas o acinares con necrosis. Las células grandes con nucleolos prominentes también pueden observarse, células con un citoplasma laxo, abundante y vacuolado. Sugieren pues una patología de origen renal o del tracto genital femenino. Si observamos los cuerpos de Samoma, sugiere un carcinoma seroso de ovario, como en los casos que estamos observando en la flecha, aunque también pueden observarse reacciones benignas de peritoneo. Y entre otras neoplasias podemos encontrar melanomas, linfomas, sarcomas. En estos casos, pues, depende de la localización. Es imprescindible por eso conocer la historia clínica y, si es posible, comparar con cortes histológicos. En este caso es un cistoadenocarcinoma seroso. Vemos grupos de células atípicas en patrón papilar y la presencia de los cuerpos de Samoma que les había mencionado. En el líquido pleural, la citología que podemos observar en un derrame pleural es superponible a la descrita anteriormente en el líquido acítico. En este caso, pues podemos también observar células mesoteliales, macrófagos y linfocitos en proporciones variables. En el caso de derrames inflamatorios agudos, serositis aguda, resultan de infecciones bacterianas como neumonías, perforaciones de intestino, etc. En las extensiones predominan los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y una forma especial de derrame agudo es el derrame eosinofílico, donde la mayoría de las veces es inespecífico, asociado al mismo proceso de la toracocentesis, al neumotórax o hemotórax. En la microfotografía podemos observar una célula mesotelial reactiva, con núcleos sueltos de polimorfonucleares neutrófilos en el fondo. En el caso de derrames linfocíticos, pues son aquellos en los que predominan los linfocitos maduros de pequeño tamaño. Para su diagnóstico en la cavidad pleural no deben existir numerosas células mesoteliales. Suelen observarse en tuberculosis o asociadas a neoplasias malignas de pulmón. El diagnóstico diferencial incluye la afectación secundaria por un linfoma no-Hodgkin de bajo grado, ya conocido, puesto que es muy poco frecuente que un linfoma debute con un derrame cavitario. Desde el punto de vista citológico, hay que recurrir en muchas ocasiones a la citometría de flujo, al PCR y a la monocitoquímica para demostrar la monoclonalidad del linfoma. Si el derrame está constituido por linfocitos grandes con nucleolos prominentes, ya no se trata de un derrame linfocítico, sino de una afectación por un linfoma de alto grado, alguna célula grande, primario o metastásico. Y en el caso de pacientes con lupus eritematoso sistémico, se pueden producir también derrames pleurales.
La célula característica es la célula LE, que es un neutrófilo o un macrófago con una partícula cristalina fagocitada que se llama cuerpo hematoxilínico. Y en el caso de las artritis reumatoideas, observamos un fondo necrótico con detritus celulares granulares, macrófagos redondeados o fusiformes, y se pueden ver también células gigantes multinucleadas o linfocitos. En el caso de patologías tumorales malignas, en líquido pleural, la primera que se piensa es en el mesotelioma, el cual se asocia pues a la exposición al asbesto. Se origina en el mesotelio de la pleura y radiológicamente se manifiesta con engrosamiento pleural. Los tipos histológicos más frecuentes son el epitelioide y el túbulo papilar, y morfológicamente forman grandes grupos de células de 10 a 15 células de contornos festoneados y en forma de células grandes sueltas. Son de núcleo redondeado central, nucleólogos evidentes, conservación de la relación núcleo-citoplasma, binucleaciones y también características similares al mesotelio no tumoral, es decir, con citoplasmas densos, con un halo periférico y ventanas entre las células. El diagnóstico diferencial incluye el mesotelio reactivo y las metástasis, sobre todo en el adenocarcinoma. A veces es necesario recurrir a la inmunocitoquímica. En cuanto a metástasis, pues las más habituales son los adenocarcinomas. Los orígenes más frecuentes en mujeres son pulmón, mama, linfomas y ováricos. Y en los hombres los más habituales son pulmón, linfomas gastrointestinales y sarcomas. Y en el caso de linfomas primarios de las cavidades serosas, es un linfoma difuso de una célula grande asociado al herpes virus 8 y afecta por igual a la pleura, al pericardio y al peritoneo. Se puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos. El pronóstico es malo y está constituido por células grandes, sueltas, con núcleos grandes e irregulares, con nucleolos prominentes y citoplasma amplio basófilo. La demostración del virus herpes es esencial para el diagnóstico porque en muchas ocasiones no se demuestra el inmunofenotipo. Esta es una foto de una citología de un linfoma primario de cavidades. También tenemos en cuanto a los líquidos y derrames, el líquido amniótico. El líquido amniótico permite determinar el sexo y el estatus citogénico del feto. También se puede utilizar para analizar el contenido en alfa-fetoproteínas, que es un buen indicador de defectos del tubo neuronal, entre otros. Las células obtenidas del amnios o de la membrana interna que recubre al embrión y que permite su desarrollo en un medio líquido, se pueden usar pues para detectar alteraciones genéticas y errores innatos del metabolismo. Esta se toma a través de la técnica de la amniocentesis y se realiza entre la semana 13 y la semana 20 con el control ecográfico para evitar daño en el feto y la placenta. El riesgo de aborto es de un 1%. La calidad del líquido no debería ser menor de 20 ml para realizar un citodiagnóstico correcto. En cuanto a la celularidad, puede ser de origen fetal e incluye escamas anucleadas de la piel, células escamosas nucleadas de la piel, vagina y boca, células de aspecto parabasal y de origen amniótico. También podemos encontrar fermentos de vellosidades coriónicas y macrófagos. También pueden observarse trofoblastos. Estas son grandes células multinucleadas que forman la capa externa del blastocito y que proveen nutrientes al embrión y se desarrollan como parte importante de la placenta, puesto que al tercer mes de gestación el blastocito recibirá el nombre de placenta. Si se observan células necróticas, ciliadas o de tipo respiratorio, hongos, bacterias o inclusiones virales, se debe sospechar de muerte intraútero. En esta microfotografía tenemos la presencia de escamas epiteliales anucleadas sobre un fondo hemático. Corresponde a un embolismo pulmonar en líquido amniótico, es decir, una complicación del parto, y es bastante infrecuente pero fatal.
A veces también piden este tipo de estudios para descartar la ruptura prematura de membrana. Bueno, y finalmente hemos llegado al final de este foro chat. Por eso, como les digo siempre, sigamos aprendiendo juntos porque el conocimiento es el único bien que crece cuando más se comparte. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros. Pueden consultar nuestra página web www.citolostc.com para inscribirse en cualquiera de nuestros programas y seguirnos en las redes sociales para mucho más contenido como este. @citolostc.